comprometida sobre la actualidad de nuestro país y el mundo. Fanrásticos, mayores para todo, menos para estar ausentes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Fanrásticos por Radio Brújula. Una de las cosas que enseñan los libros de autoayuda es aprender a valorar lo que tenemos. Tantos bienes que tenemos, que disfrutamos sin darnos cuenta, porque los naturalizamos. Tener un trabajo, salud, un lugar donde llegar, el cariño de los hijos. Hoy quisiera hablar de un bien que gozamos como sociedad y no le prestamos la debida atención. Me refiero a la posibilidad de elegir a nuestros representantes en el gobierno mediante el voto. La primera ley electoral la dictó Rivadavia en 1821. Era solo para Buenos Aires, todavía el país no estaba federalizado y cada provincia se manejaba por cuenta propia. Por supuesto, muy poca gente se enteró de esta ley. De hecho, de los 60.000 habitantes que tenía Buenos Aires en ese momento, votaron solo 300 personas. Y para acceder a un cargo tenía que ser propietario. Y por supuesto, no podían votar las mujeres, siervos, esclavos, etc. En 1853 se dicta la Constitución Nacional, que no preveía elecciones. Eso sería más adelante, con las distintas leyes electorales que se fueron creando. Es bueno saber que Alberdi, el redactor de la Constitución, no creía en el voto. Decía que permitir eso sería darle el voto a la ignorancia, que había que proclamarlo en la letra, pero impedirlo en la práctica. Miren, Alberdi, el gran republicano. En 1857, Urquiza dictó una ley electoral, pero el voto era cantado, es decir, uno llegaba y delante de las autoridades de mesa tenía que decir a quién votaba. ¿Ustedes se imaginan? Llegaban a la mesa, en la mesa estaba el caudillo de la zona, así que más vale que lo votes, si no podías perder el trabajo, ser encarcelado o incluso perder la vida. El controvertido Sarmiento escribió, escuchen esto, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que empleamos hábilmente y ha dado los resultados esperados. Establecimos depósitos de armas, encarcelamos como a 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración inexistente. Algunas bandas de soldados patrullaban las calles acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esa gente que el día 29 triunfamos ampliamente y sin proscripción. Esto lo escribió el autor de Civilización o Barbarie. No sé de qué lado estaba. Roca se dio cuenta de que toda la efervescencia había que encauzarla y creó una especie de unidades básicas o comités barriales que se ocupaban de los reclamos, conseguían trabajos, etc. Pero el voto cantado seguía. Esta vez les daban un sobre para que pongan su voto adentro, pero afuera tenía que poner su nombre. Fue Roque Sáenz Peña que, aún perteneciendo a la élite gobernante, entendió que si no se ponía la política en el Parlamento, la cosa explotaba por los aires. Estaban los anarquistas, que en un atentado habían matado al jefe de la policía, Ramón Falcón, y los radicales, que tenían fuerzas de choque armadas. De hecho, produjeron la revolución de 1890, 1893 y 1905,
y que gozaban de cierto prestigio entre algunos cuadros de las Fuerzas Armadas. Acuerda con don Hipólito Yrigoyen y se dicta la famosa ley Sáenz Peña, que promulga el voto obligatorio, secreto y universal. La primera vez que se usa es en la legislativa de 1913. Y acá se produjo un hecho curioso. Se presentó una mujer a votar, alegando que la ley no especificaba que no podía sufragar, y con la autorización de un juez pudo votar, convirtiéndose en la primera mujer de América que lo logró. Se llamaba Julieta Lanteri. Por eso tuvieron que corregir la ley y para la próxima elección decía claramente voto universal masculino. Y se decidió que a partir de ese momento el padrón sería elaborado por el ejército. Entonces, Julieta se presentó en un cuartel para hacer el servicio militar, cosa que por supuesto no permitieron. Pero Sáenz Peña y la élite gobernante, que la aprobó a regañadientes, tuvieron un error de cálculo. No previeron que la ciudadanía se volcaría a las urnas en forma masiva y elegiría a don Hipólito Yrigoyen. Y el Partido Radical, ya dividido entre ellos, entre personalistas y antipersonalistas, conducidos por Alvear, gobernaron 16 años, hasta 1930, y fue durante el segundo mandato de Yrigoyen que se produjo el golpe militar que se irían sucediendo durante 50 años intermitentemente. Y comienza la década infame. Alvear y Uriburu, el autor del golpe, arreglan y llaman a elecciones que llevaron al general Justo a la presidencia. Pero comienza otro hito en la historia de las elecciones, el fraude patriótico, que consistía básicamente en eso, un fraude escandaloso. Decían que lo hacían por la patria, para que el chuma radical no llegue al poder. Por eso los proscribieron. El fraude se daba de distintas maneras. Por ejemplo, en una mesa de 200 electores, al abrir las urnas se contaban 300 votos. O se detenían a los vagones que traían las urnas y los cambiaban por otros cargados con otras urnas. Todo muy patriótico. Hasta que llega 1946, con elecciones limpias, gana el peronismo y se abre otro capítulo, el voto universal de veras, porque se incorpora el voto femenino. Mencioné a Julieta Lanteri, pero es larga la lista de mujeres que lucharon aquí y en el mundo por ese derecho. Entre nosotros, la más sobresaliente fue Alicia Moró de Justo, pero fue Eva Perón que se puso esa carga al hombro y mediante su acción decidida logró que en 1947 por fin se promulgara la ley del voto femenino, que se hizo efectiva en 1951, donde votó el 90% del padrón de las mujeres, dándose por primera vez en la historia de la nación que fueran elegidas 55 legisladoras y a lo largo y ancho del país innumerables concejalas e intendentas. La historia que sigue es más conocida, porque muchos de nosotros la hemos vivido. El golpe de 55, los 18 años de proscripción del peronismo, hasta que llegamos a 1972 y en la ley electoral se introduce un nuevo elemento, el balotaje. Lo creó Lanusse para impedir que el peronismo ganara las elecciones. Consistía en que había que obtener el 50% más 1 para ganar las elecciones. Su cálculo era que Cámpora no llegaría a esa cifra y en una segunda vuelta, junto a toda la oposición, podrían ganarlo. Pero sucedió
que Cámpora obtuvo el 49,5% de los votos y el radicalismo, de la mano de Balbín, que habían quedado 25 puntos atrás, decidió dar por ganada la elección al peronismo. El balotaje, con otros porcentajes, quedó instalado en la reforma del 94 y se puede ganar con el 45% de los votos, o en su defecto, que entre el primero y el segundo haya 10 puntos de diferencia. Como decía aquella publicidad de cigarrillos, has recorrido un largo camino, muchacha. La democracia, que una de las mejores maneras de expresarse es mediante la libre elección de sus representantes, nos da una nueva oportunidad el domingo. Miremos para atrás, veamos todo lo que costó llegar hasta acá. No desperdiciemos tantas luchas y responsablemente acudamos a las urnas con nuestras convicciones, sean cuales fueren, y honremos a tantos que hasta dieron su vida para que gocemos hoy del privilegio de elegir.